Muy buen domingo. Después de haber meditado en el primer domingo la tentación de Jesús, del primer domingo de Cuaresma, en el segundo domingo hemos encontrado la transfiguración. En este tercer domingo de este caminar del tiempo de la Cuaresma, encontramos una reflexión del Señor sobre dos hechos de crónica y nos dará a conclusión una parábola. En el mismo tiempo, la lectura del primer domingo hablaba de la entrada del pueblo de Israel a Jerusalén, a la tierra prometida, y las indicaciones de Moisés. El segundo domingo encontramos la vocación de Abraham, y en este tercer domingo encontramos una lindo recuento de la vocación de Moisés. En nuestro caminar de Cuaresma en que nos hemos metido, se nos indica de prestar atención. Hay experiencias importantes de hacer que exaltarán el espíritu y nos orientan, pero también hay desafíos. Entramos en la reflexión con el Evangelio y las lecturas de hoy. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen ustedes que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, córtala. Palabra del Señor. Entramos en el estudio ante todo de este texto y tengan un rato de paciencia, pero creo vale la pena. Voy a destacar como al comienzo el texto que leemos oficialmente empieza diciendo: en cierta ocasión se presentaron unas personas. En realidad, en el Evangelio de Lucas el texto dice que mientras hablaba de estas cosas se presentaron. Es un pequeño detalle, pero nos da una clave de lectura de lo que está proponiendo el texto que estamos escuchando. Jesús estaba hablando de la atención a los signos de los tiempos, darse cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor dentro de un plan y de un proyecto de Dios. Esto entonces que van a comentarle: fíjate que vos eres Galileo, al fin, ¿cómo eran galileos estos que fueron matados? Una advertencia más o menos velada a Jesús, puede ser. Ciertamente Jesús no la recoge en este sentido. Una indicación de un hecho de crónica, ciertamente, pero Jesús no se queda a esto. De hecho, no entra y no se deja meter en un discurso político. Él quiere mucho a su tierra y sabemos cómo la llorará frente a Jerusalén porque rechaza a los profetas y no cumple con la voluntad de Dios. Jesús ama su tierra ciertamente, pero dentro de una visión que más que política es religiosa, el reino de Dios. Y entonces no entra en observaciones respecto a la política de estos poderosos que han matado a estos galileos. No se sabe exactamente la razón. José Flavio, el estudioso histórico del tiempo, no comenta este hecho, pero el estilo de Pilato sabemos que era esto, y para un hebreo mezclar la sangre de inocentes con la de un sacrificio no era ciertamente algo de digno, sino más bien. Y esta muerte violenta de Galileos de mano del ocupante ciertamente era
algo que desafiaba el hecho de ser pueblo de Dios, amado por Dios. En este sentido, hay una preocupación. ¿Qué está haciendo Dios? Si en la política, si en el mundo hay injusticia, hay prepotencia, hasta de parte de los que gobiernan, que dominan y pisotean, utilizando a los ejércitos, utilizando la fuerza, no para ayudar a servir una comunidad, sino para doblegarla y dominarla. Jesús no entra directamente en esta respuesta. Hay un segundo elemento que se destaca, un hecho de crónica. Ha caído la torre de Siloé, tampoco esto hay rasgos en la historia de este hecho, pero parece una desgracia. Alguien acostumbraba a reconocer en esto un castigo de Dios, y la respuesta de Jesús lo deja entender, pero no es la visión de Jesús. Más bien, él parte de esto para decir, la vida de estas personas se interrumpió repentinamente debido al hecho que la vida es la vida, somos criatura y no somos el creador, no controlamos, denominamos todo, y como criaturas vivimos una existencia de fragilidad y todo lo que sucede no es necesariamente reconducible a la voluntad y la acción de Dios. Es verdad que en última análisis, pero podemos reconducir todo, pero la voluntad de Dios no es la muerte de nadie, y ciertamente Dios tampoco se para frente a la irresponsabilidad o la incapacidad de personas que pueden causar más daño y muerte. De hecho, cuánto de sufrimiento que atraviesa la humanidad no es debido a una voluntad de Dios, sino a la impericia humana o al egoísmo, peor, hasta las enfermedades y los desastres naturales muchas veces son reconducibles a la conducta humana. Entonces, todo esto Jesús lo supera y dice, aquí no está en juego el castigo de Dios. Dios no está para castigar, Dios no pierde, entre comillas, su tiempo a castigar. Más bien, vigilemos y aprendamos a vivir con esta sabiduría, porque la vida tiene que ser un madurar, un crecer en esta relación con Dios, que nos abre a descubrir las cosas profundas y grandes, y nos abre a hacer de nuestra vida un caminar, un crecer a la luz de Dios, no a la luz de los hechos sencillamente o de la crónica. ¿Qué es lo que nos indica esta palabra de Dios? A esto vamos a añadirle la tercera, que es de la higuera, y este diálogo entre el amo de la viña y es el viticultor, el viñador, donde el amo de la viña pretende resultados y el viñador le pide tiempo y pide darle oportunidades nuevas. ¿Qué es lo que indica esto junto con los demás textos que escuchamos en el Evangelio? Entonces, este hecho de la política, Pilato que mata gente, la crónica, muertes de improvisas, y el mensaje de Jesús. ¿Y cómo puede sonar en Cuaresma este mensaje? La invitación a que nuestra vida va vivida intensamente ya desde ahora. En nuestro camino cuaresmal es ya un tiempo donde hay que crecer sin esperar, un tiempo que no nos es dado. En este crecer y caminar tenemos que aprender a descubrir las oportunidades que Dios da. En la tercera parábola dirá, dele tiempo, y tiempo para que esta experiencia de amor pueda crecer, dele tiempo porque esta palabra de Dios dé fruto en la vida y cambie la manera de pensar y ver, y enseñe a reconocer el amor de Dios, que es un amor que da oportunidad, que abre horizonte, que da sentido a la vida y que salva. Así la palabra nos proyecta en este camino cuaresmal a hacer de este tiempo que Dios nos da un tiempo en que nos confrontamos con la fragilidad de la vida, pero aprendemos a vivirla dando fruto, haciendo de esta experiencia que ayudan a crecer humanamente y espiritualmente. Ayudan a descubrir en este tiempo que tenemos el cuidado de Dios para con nosotros, un cuidado que nos da de veras la oportunidad de entender un proyecto de amor que dará el verdadero gozo, la verdadera felicidad. No hay que buscarla aquí en una suerte política o en una suerte social o en una suerte de la salud. Nuestra oportunidad es este crecer con Dios y este imparar a vivir en las experiencias de todos los días, aprender a vivir en las experiencias de todos los días, este amor de Dios
que nos invita a ver las cosas con los ojos del Padre, pero un Padre misericordioso, no un Padre que está para castigar. Así podamos crecer en este domingo, en esta próxima semana. Buen domingo a todos.